Ya. Vamos a empezar con lo que es logaritmos. Y en esta parte voy a hacer una introducción para que ustedes puedan recordar de cierta manera los principios básicos de logaritmos para entrar a lo que nos corresponde, que son ecuaciones que contemplan este tipo de logaritmos. Entonces, vamos a acordarnos del principio fundamental. Teníamos que un logaritmo puede estar en una base b de n y nos va a dar una respuesta A. Esto estaba ligado o tiene su precedencia en la base exponencial. Eso quiere decir, yo puedo tener una base b elevado al resultado a y me da como respuesta n. Un ejemplo de esta circunstancia y que a diario lo vemos es el logaritmo. Ojo, el logaritmo en base 10 ¿se escribe o no se escribe? No se escribe, es decir, se entiende que la base es 10, pero no se escribe. ¿De cuánto? Vamos a hacerlo de 1000. Quien sabe esto sabe que el principio básico del logaritmo, en este caso, si yo resolviera esto, acordándome el logaritmo, sé que la base es 10 y 1000 es 10 al cubo. ¿Sí o no? Y sabemos que el logaritmo de la misma base, en este caso, como solución, sale 3. Entonces, yo puedo decir que el logaritmo de ¿qué? De 1000 ha sido igual a 3 y su correspondiente potencia, ¿qué va a ser? ¿Qué base les digo que está implícita aquí? 10. ¿Elevado a la qué? Al resultado 3 es igual a 1000. Entonces, este es un ejemplo que esto se cumple a rajatabla. En este caso he hecho un ejemplo simple con base 10. Aquí les voy a hacer un truco adicional. Normalmente ustedes van a tener, qué sé yo, logaritmo en base 2, por ejemplo de 8. ¿A qué va a ser igual eso? Al logaritmo en base 2. 8 ¿a qué es igual? A 2 al cubo. Cuando ustedes vean que estos son iguales, el resultado de esto ¿qué es? Es la potencia, es 3, porque la base es igual a ¿qué? A n de k. Por eso es que acá se eliminan, miren, era 10. ¿Qué número estaba implícito aquí? Ojo, no se escribe, solo para explicarles. ¿Qué base es cuando no hay nada? Es base 10. 10, si ven, se repite, por ende la respuesta ¿cuál es? La potencia. Y comprobemos si es verdad. Si esto le paso a potencia, ¿cómo sería? ¿Cuál es la base? 2. ¿Elevado a la cuánto? A 3. ¿A qué va a ser igual eso? A 8. Es decir, se cumple lo que les acabo de decir hace un momento. Una de las propiedades que se suele utilizar en logaritmos. ¿Está claro? Ahí les pongo dos ejemplos. Ahora, de ahí si viene el resto de propiedades o las propiedades fundamentales, lo que ustedes aprendieron. Algo que aprendieron ustedes es logaritmo en base b, por ejemplo, de n por n. Decíamos que el logaritmo de un producto ¿a qué va a ser igual? Al logaritmo en base b de m, ¿no es cierto? Más, porque el producto se transforma en suma, el logaritmo en base b de n. Es algo que aprendieron ustedes. ¿Qué más aprendieron? Que el logaritmo en base b, ¿no es cierto? ¿De qué? De m sobre n, ¿a qué es igual? Al logaritmo en base b de m menos el logaritmo en base b de n. Son dos propiedades fundamentales que ustedes aprendieron. Y de una vez, para hacer ejemplos, algo que también aprendieron es el logaritmo en base b, qué sé yo, de n elevado a, pongamos, una letra, ya, a la y, a la n, la minúscula, ya. ¿A qué es igual esto? Bajo la potencia y me queda el logaritmo en base b de qué? De n, de la potencia. ¿Estamos? Son los más utilizados, de hecho, que se hacen logaritmos. Ojo, voy a poner uno que suele ser muy importante, que se llama el cambio de logaritmo de base. Es decir, yo puedo tener, ojo, yo puedo tener el logaritmo de una base b de n, por ejemplo. Yo puedo, ojo, hacer una transformación de base. ¿A qué me refiero con una transformación de base? Supongamos, ¿cuál es
¿cuál es el logaritmo que se puede hacer en la calculadora? Solo es el logaritmo ¿en qué base? En base 10. En base 10. Por ejemplo, hacer este logaritmo en la calculadora podemos, no, porque la base es 2. El logaritmo en la calculadora solo saca en base 10. Entonces este logaritmo lo voy a pasar en base 10. O, si quieren un ejemplo, este rato va a ser en cualquier base. Entonces, ¿a qué va a ser igual esto? Al logaritmo en base, que es, qué sé yo, una base A, se pone de qué? De n. El logaritmo dividido para el logaritmo en base A, ¿de quién? De b. Un ejemplo de esto, para que quede más claro, es el siguiente. ¿Qué tal si yo les digo un logaritmo en base 2? Por citar un ejemplo nomás, de 10. Teóricamente eso en la calculadora no se puede desarrollar. Pero ¿a qué es igual ese logaritmo? Va a ser igual al logaritmo en base 10, no se escribe, ojo. Entonces supone que esté en base 10 ¿de qué? De 10. ¿Dividido para quién? Para el logaritmo en base ¿qué? En base 10 ¿de quién? De 2. Es decir, en la calculadora, ¿qué haría? Logaritmo de 10 dividido para ¿qué logaritmo? De 2. Y tendrían la respuesta del logaritmo en base 2 de 10. Que es un detalle muy importante. ¿Estamos claros? ¿Hasta ahí alguna pregunta? Les hice un ejemplo de esto porque creo que es el más complejo de entender en los logaritmos. ¿Estamos? Hagamos un ejemplo de estas dos para entrar de una vez a lo que son los logaritmos. Los logaritmos, discúlpame. Logaritmos, ¿qué? Naturales. Logaritmo natural, ¿se acuerdan? Entonces, ¿qué se dice de logaritmo natural? El logaritmo natural no es nada más que esto. Logaritmo, pero el base, ¿cuál va a ser la base? La base es E. Esto de aquí, ojo, pongamos una cantidad n, así, logaritmo en base E de E. Esto realmente se va a representar como ¿qué? Como el logaritmo natural de N. Es decir, todo esto, ¿a qué es igual? Al logaritmo natural. Eso quiero que esté claro. Cuando yo pongo logaritmo natural, teóricamente, ¿qué logaritmo estoy poniendo? Esto. ¿Logaritmo en qué base? En base E. ¿Está claro? ¿Estamos? Sí. Si yo quiero saber el valor de E, y de hecho ustedes pongan en su calculadora el valor de E a la X, tienen ahí en la calculadora, ¿se han visto? ¿Sí o no? Si no lo tienen, véanlo ahí. Y ustedes pónganle E elevado a la 1 y vale, ¿qué les sale? Debe salirle 2. Exacto. Es decir, el valor de E, y ustedes como tienen en la calculadora, tienen así, ponen E a la 1, les da 2.71. 82, ya, hasta ahí, supongamos hasta ahí. Miren, este es el valor de E, no olvidarse. ¿Estamos? Más adelante vamos a tratar este criterio para que tengan claro el panorama. ¿Estamos? Miren, ahí está claro. Algo que suele suceder en el estudiante es, por ejemplo, si yo tengo logaritmo, ¿dónde les pongo el ejemplo? ¿Puedo ya, hagamos una pausa.